Buen día, mi nombre es Zulma Ginés Muñoz Aponte, especialista en pediatría y desde la ES Hospital Regional de Chiquinquirá vamos a hablar de la guía de práctica clínica del recién nacido con trastornos respiratorios. Recordemos que más o menos existen 130 millones de nacimientos en el mundo por año y de estos 130 millones aproximadamente 4 millones de muertes en neonatos se producen. La mayoría, casi un 98%, ocurren en países en vías de desarrollo. Las principales causas de muerte tenemos pues principalmente el recién nacido pretérmino en un 28%, infecciones severas incluyendo la sepsis, la neumonía, el tétano y la diarrea y las complicaciones por asfixia en un 23%. Todas generalmente están relacionadas con trastornos respiratorios neonatales. Los trastornos respiratorios del recién nacido pueden tener diferentes orígenes. Uno es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que este se caracteriza porque empeora a menor edad o es más severo o más frecuente entre menos edad gestacional hay. El síndrome de aspiración de meconio, que aproximadamente se presenta en un 5 a un 12% y está muy relacionado con asfixia perinatal. La neumonía y otras como las malformaciones cardíacas, las malformaciones pulmonares, la patología neurológica o la patología metabólica pueden causar síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Todas estas tienen una importancia significativa ya que pueden llevar a complicaciones durante la vida, complicaciones como la displasia broncopulmonar, las infecciones recurrentes y el síndrome broncoobstructivo, que a largo plazo puede generar gastos económicos muy importantes y una gran interferencia familiar en la economía. En esta charla vamos a tratar principalmente 5 temas que nos traen a este momento, que son el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado, la neumonía neonatal, la taquipnea transitoria del recién nacido y la hipertensión pulmonar del recién nacido. Entonces, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, ¿qué es? Es un cuadro de dificultad respiratoria en el recién nacido, ¿cierto? Que se caracteriza principalmente por signos de dificultad respiratoria como quejido, como taquipnea, como cianosis, retracciones subcostales, compromiso de la oxigenación. Se puede presentar en las primeras horas de vida y generalmente está causado por una deficiencia en el momento del nacimiento, donde los alvéolos normalmente están colapsados y cuando el niño nace los alvéolos se deben abrir y llenar de aire. Cuando esto no sucede y el alvéolo persiste colapsado, es cuando se produce el síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos prevenir este síndrome de dificultad respiratoria? Lo más importante y lo ideal sería que siempre tuviéramos embarazos planeados y deseados, donde todos los laboratorios y todas las condiciones de la madre y del padre se puedan determinar para prevenir complicaciones. Un control prenatal adecuado es indispensable para que se detecten problemas a tiempo. Y ya en cuanto a tratamientos médicos, la guía recomienda el uso antenatal de corticoides. Antenatal cuando antes de la semana 33 se recomienda para favorecer la maduración pulmonar fetal. Al favorecer esta maduración pulmonar fetal, se favorece la producción de surfactante y esto va a disminuir la mortalidad perinatal y neonatal y la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en prematuros. Existen 2 medicamentos corticoides que están descritos, que son la betametasona y la dexametasona.
Realmente se han hecho estudios donde no se ha demostrado que uno sea más efectivo que el otro, pero se recomienda usar betametasona, ya que es la que más estudios de confiabilidad y de seguridad tiene. ¿Cuánto? Betametasona, 2 dosis de 12 miligramos cada una, cada 24 horas, o si no la tenemos disponible podemos usar la dexametasona, que son 4 dosis de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas. Esto se recomienda únicamente en embarazos menores a 33 semanas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, pues existen varios estudios que se pueden realizar, como la radiografía de tórax, como clínicamente la escala del Silberman, u otros estudios como los gases arteriales, pero realmente ninguno ha demostrado efectividad en el diagnóstico. El diagnóstico se debe hacer teniendo en cuenta los antecedentes de la madre, los antecedentes del nacimiento y la clínica del paciente. Ninguno de estos estudios o ninguna de estas clasificaciones nos van a ayudar para determinar un diagnóstico exacto. ¿Qué tratamiento vamos a dar? Entonces la recomendación en este síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que se va a presentar principalmente en el prematuro, es el surfactante pulmonar, que el surfactante es una sustancia que va a ayudar a que los alvéolos no se mantengan colapsados, sino a que se abran. Entonces una primera dosis de surfactante pulmonar se recomienda en recién nacidos pretérminos menores a 1000 gramos, que no hayan recibido corticoide previamente y que hayan requerido una intubación en sala de partos en los primeros 15 minutos de vida. También se recomienda cuando el paciente está en sus primeras 2 horas de vida, que se trata de un recién nacido prematuro con signos de dificultad respiratoria y que requieran una FiO2 de 30 al 40%. No se recomienda el surfactante pulmonar como profiláctico, solamente se recomienda cuando se cumplen estas condiciones. Una segunda dosis de surfactante se puede administrar cuando el paciente esté requiriendo una FiO2 mayor del 30% o cuando la presión de la vía aérea esté mayor a 7 centímetros de agua. Esta segunda dosis se va a necesitar si el paciente pues persiste con la dificultad respiratoria, cumple estas condiciones, y la recomendación con la segunda dosis es que se ponga de 4 a 6 horas después de la primera dosis. No hay evidencia de que antes de este tiempo sea más efectivo y lo ideal es que no sea después de las 6 horas de aplicada la primera dosis. Se recomienda administrar una dosis de 100 miligramos por kilo. Existen diferentes tipos y diferentes marcas de surfactante pulmonar, pero independientemente del tipo de surfactante que vayamos a usar, la dosis que ha demostrado efectividad es esta de 100 miligramos por kilo. Y recordemos que en caso de una segunda dosis debe ser 4 a 6 horas después de la primera dosis. ¿Qué otros tratamientos se recomiendan? El uso del CPAP de forma temprana puede disminuir el riesgo de niños intubados, puede disminuir el riesgo de ventilación mecánica, puede disminuir el uso de surfactante. Entonces, en este tipo de pacientes, lo ideal es que cuando tengan los signos de dificultad respiratoria, iniciemos con CPAP de forma temprana, ya que puede ser lo más efectivo para la evolución del niño. Existen algunas estrategias recomendadas en la guía con el uso del surfactante pulmonar, que una de estas es la estrategia INSURE. INSURE significa intubación y extubación precoz a CPAP. ¿Cuándo se hace o cómo es que se hace este INSURE? Lo ideal es que el niño nace
el niño es prematuro, requiere el uso de surfactante, entonces se intuba, se pone el surfactante, se retira el tubo y se cambia este mecanismo que es el CPAP inmediatamente. ¿Para qué sirve esto? Disminuye la incidencia de displasia broncopulmonar, disminuye el riesgo de ventilación mecánica prolongada y disminuye el riesgo de síndromes de escape aéreo como el neumotórax y el neumomediastino. También la guía nos habla de cuándo extubar al paciente, entonces básicamente el criterio de extubación es clínico y también de acuerdo a los laboratorios, de acuerdo al manejo del ventilador y de acuerdo a los gases arteriales. Entonces, ¿cuándo vamos a extubar el paciente? Cuando haya estabilidad clínica, cuando haya una mejoría radiológica, cuando el paciente tenga una respiración espontánea y adecuada, cuando los gases arteriales sean estables y haya una saturación normal con un FiO2 menor al 0.4%, cuando exista una frecuencia ventilatoria mecánica menor a 20 por minuto y una presión de la vía aérea menor a 6 centímetros de agua. Entonces, cuando se cumplan todos estos criterios es cuando se recomienda extubar el paciente. Bueno, ahora hablaremos del síndrome de aspiración del líquido amniótico meconiado. El meconio pues es una sustancia que se encuentra dentro del intestino, ¿cierto? Y que cuando el niño está dentro del útero, generalmente no hay pérdida de meconio o no hay ninguna complicación. Cuando el niño nace, se puede producir el síndrome de aspiración de meconio, que es un trastorno causado por la aspiración de líquido amniótico al árbol bronquial. Puede ocurrir antes, durante o inmediatamente después del parto. El problema del meconio es que como es una sustancia química, puede inflamar la vía aérea, puede obstruirla y causar muchos problemas y puede también inactivar el surfactante pulmonar. ¿Cómo se previene la aspiración de líquido amniótico meconiado? Realmente no se recomienda la aspiración de la vía aérea, no se recomienda ni durante el momento del parto ni posterior al parto. Se recomienda despejar la boca y nariz con una pera como está acá o con una compresa y la recomendación es que el recién nacido no vigoroso no debe perder tiempo intubando y aspirando la vía aérea, sino que se debe iniciar inmediatamente la reanimación con presión positiva. Se ha demostrado más efectivo el uso de la presión positiva que perder tiempo en la aspiración de la vía aérea. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de la aspiración de meconio? Se han descrito varios tratamientos. Uno de estos pues es el surfactante, que realmente no está indicado. Como habíamos dicho previamente, la aspiración de meconio puede inactivar el surfactante y por esto esta es una de las recomendaciones, pero no se ha demostrado que el uso de surfactante pueda mejorar al paciente. Se recomienda usar surfactantes si realmente la condición clínica lo indica o si cumple los criterios que previamente habíamos dicho en cuanto al síndrome de dificultad respiratoria. El uso de antibiótico tampoco está recomendado. El meconio puede causar neumonías, pero son neumonías químicas. Entonces, solamente cuando tengamos un cuadro de sepsis o cuando tengamos una sospecha de una sepsis es que está recomendado el uso del antibiótico. Ahora vamos a hablar acerca de la neumonía neonatal. ¿Qué es la neumonía neonatal? Es una neumonía, ¿cierto? Pero es una neumonía que se presenta en el recién nacido, es una infección a nivel pulmonar, ¿cierto? Que se puede causar por varias vías o por varias razones. Una, que es la vía transplacentaria, que es la menos común. Otra, la inhalación de líquido amniótico, que puede estar meconiado o no meconiado. La aspiración de material infectado y la vía hematógena. Importante que la neumonía neonatal generalmente está causado por gérmenes que pueden pertenecer a la madre, ¿cierto? O por gérmenes que pueden pertenecer al canal del parto.
¿Quiénes son los más frecuentes? El Streptococcus agalaictiae se ha descrito como el germen más frecuente. También podemos tener neumonías neonatales por E. coli, por listeria, por clamidia. Entonces, importante tener en cuenta la etiología. En cuanto al tratamiento, se recomienda o se habla del uso de surfactante, que no se ha demostrado como efectivo, ya que se trata de un proceso infeccioso, entonces el surfactante aquí no tendría pues ninguna utilidad. La ventilación mecánica temprana también se ha propuesto en caso de dificultad respiratoria severa, pero la ventilación solamente está indicada si el paciente cumple con los criterios de falla ventilatoria. No vamos a intubar a un paciente o vamos a ventilar a un paciente solamente porque tenga neumonía, sino que si cumple con los criterios de falla ventilatoria estaría indicado. Y el tratamiento antibiótico, que es el tratamiento de elección, recordemos que en recién nacidos o en neonatos siempre vamos a usar un tratamiento biconjugado, ¿cierto? Que cuando hablamos de biconjugado estamos hablando de una ampicilina, ¿cierto? Más un aminoglucósido como amikacina o gentamicina. Ahora vamos a hablar de la taquimnea transitoria del recién nacido. Entonces, este es un trastorno de dificultad respiratoria que generalmente es de curso leve a moderado, afecta a los bebés en las primeras horas de vida y, como su nombre lo indica, es un cuadro que es transitorio. Normalmente puede durar de 24 a máximo 48 horas de vida y es un cuadro que resuelve. ¿Por qué se presenta la taquimnea transitoria del recién nacido? Como ya sabemos, los alvéolos están llenos de agua. Cuando el niño nace, esta agua se debe sacar de los alvéolos. Cuando no se saca adecuadamente es cuando se produce la taquimnea transitoria, porque los alvéolos están llenos de agua y eso es lo que hace que el niño tenga dificultad respiratoria. ¿Quiénes tienen más riesgo de taquimnea? Generalmente los niños a término y generalmente los niños que nacen por cesárea son los que presentan más riesgo de taquimnea transitoria del recién nacido. ¿Cómo podemos prevenir? Básicamente o principalmente lo que podemos hacer es no hacer cesáreas selectivas antes de la semana 38 o antes del término. Lo ideal en los partos, la forma natural de nacimiento es la vía vaginal y la vía vaginal previene la taquimnea transitoria del recién nacido. Pero en caso de que haya una cesárea, si es una cesárea indicada, pues hay que hacerla en el momento en que hay que hacerla. Pero si es una cesárea electiva, la recomendación es que no se haga antes de la semana 38 para disminuir el riesgo de taquimnea. También se ha descrito el uso de corticoide, no está recomendado, no es efectivo, ya que no se relaciona con madurez, sino como les dije, se relaciona con agua dentro de los alvéolos y lo que necesitamos es sacar esta agua. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento principalmente es el oxígeno. En la taquimnea transitoria del recién nacido, el paciente va a presentar signos de dificultad respiratoria, como ya dijimos, entre leve y moderado, y el tratamiento inicial es el oxígeno. Se habla de la ventilación mecánica como una opción de tratamiento, pero solamente se recomienda, como dijimos anteriormente, si hay signos de falla ventilatoria, por lo demás no está indicado. Y la otra posibilidad es el ECMO, que podría ser una opción cuando el paciente evolucione de forma tórpida y que realmente posiblemente no se trataba de una taquimnea transitoria del recién nacido. Y por último, vamos a hablar de la hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. Una patología que no es tan frecuente y que es causada principalmente por el cambio del mecanismo de respiración en la vía intrauterina y en la vía extrauterina.
Entonces, cuando estamos en la vía intrauterina, ¿qué sucede? Las arterias pulmonares están contraídas y la presión en la arteria pulmonar es muy elevada. En el momento del nacimiento, la presión de la arteria pulmonar debe descender y las arterias dentro de los pulmones se deben relajar y el corazón es el encargado de bombear toda la sangre oxigenada. Cuando esta transición o este proceso no ocurre adecuadamente, se presenta la hipertensión pulmonar. Entonces, como vemos acá, las arterias pulmonares están muy contraídas, están colapsadas. Este es un corazón normal donde las arterias pulmonares están dilatadas. Las causas principales de la hipertensión pulmonar pueden ser pacientes con asfixia neonatal, pacientes que hayan requerido reanimación neonatal o pacientes que tengan el síndrome de aspiración de meconio. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se propone básicamente el diagnóstico clínico, aunque realmente es muy difícil. Está muy relacionado con la experiencia, está muy relacionada con las habilidades que tenga el médico que está viendo al recién nacido. Sería un paciente que presenta signos de dificultad respiratoria y es muy importante hacer una historia clínica completa para poder determinar si ese signo de dificultad respiratoria realmente está relacionado con hipertensión pulmonar o tiene otro origen. Y el diagnóstico realmente se hace con ecocardiograma para definir cuánto es la presión de la arteria pulmonar y el problema de esto pues es que no está disponible en todas las instituciones. ¿Cómo se hace el tratamiento? El gol estándar de manejo de la hipertensión pulmonar es el óxido nítrico, es el que presenta mejores resultados, mejor evolución y mejor pronóstico en cuanto al tratamiento de la hipertensión pulmonar. Se ha descrito el sildenafilo, pero el sildenafilo debe ser como una opción cuando no contamos con óxido nítrico o cuando no es posible iniciarlo inmediatamente. Podría ser la opción el sildenafilo a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis en 6 a 8 dosis, pero siempre como buscando llegar al óxido nítrico como mejor opción. Se han descrito tratamientos combinados, pero realmente no son tan efectivos. El tratamiento ideal es el óxido nítrico. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro todo el tema.